Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Una vez más, en este domingo escuchamos ese mensaje de esperanza para nuestra vida. Hoy nos permiten ver lo que sucedió con la ley de Moisés, que en principio determinaba lo que hacía puros o impuros ante Dios. Prescripciones que encontramos consignadas en el libro del Levítico en los capítulos 11 al 15 y en el libro del Deuteronomio en el capítulo 14. Pero a estas prescripciones que estaban en el Pentateuco se habían agregado otras prescripciones que transmitidas oralmente habían asumido también fuerza de ley, es decir, se consideraban como si el mismo Dios las hubiese revelado, aun cuando no estuvieran escritas en la ley antigua. Es por esto que los fariseos y los maestros de la ley, que se enorgullecían de cumplir con los 613 preceptos que habían entresacado de la ley de Moisés, y por esto vivían separados para no contaminarse, aprovecharon la oportunidad para interrogar a Jesús sobre la inobservancia de tales prescripciones por parte de sus discípulos, aun cuando, como vemos, en el fondo la crítica, como siempre, se dirigía directamente al Señor. Lo de los discípulos es solo una excusa, una disculpa. En concreto, el problema era por qué comían sin lavarse las manos cuando ellos, según sus preceptos, tenían un extenso tratado sobre cómo lavarse, con cuánta agua, hasta dónde hacerlo o no, si la primera falange, si la segunda, si todo el brazo, si hasta el codo. Bueno, el Señor, ante esto, con infinita sabiduría responde citando al profeta Isaías en el capítulo 29. Les dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Con esta frase de Isaías les hace ver que existe en ellos, en sus corazones, una religiosidad fundada en una fachada exterior, formada por palabras y por acciones aparentes. Una religiosidad, diríamos, para hacer ver y para hacerse ver. O en otras palabras, una religiosidad hipócrita, actuada al estilo de un actor de teatro, en la que las tradiciones de los hombres terminaban por sobreponerse y cubrir aquello que Dios realmente quería. En contraposición existe otra religiosidad, que es la que el Maestro nos propone. Es aquella que se vive en el corazón, en la que el ser humano se abre para escuchar y acoger la palabra de Dios y pone todo de sí para vivirla en su cotidianidad. Como bien sabemos, el mandamiento fundamental de nuestro Señor es que nos amemos los unos a los otros de la misma forma como Jesús nos ha amado, hasta entregar su propia vida. En este amarnos los unos a los otros, el Señor nos insiste en una opción de amor que tenga preferencia especial por los pobres, por los humildes, los indefensos y todos los que a los ojos de nuestra sociedad no cuentan. En la vivencia de esta religiosidad, la primacía no le corresponde a las leyes, a las palabras, a los discursos y a las buenas intenciones, sino que la primacía corresponde al ser humano, necesitado del amor de los hermanos, independientemente de su condición. Corresponde a ese ser humano creado a imagen de Dios y que se convierte por lo mismo en la medida única de todas las cosas. Como consecuencia de esto, cae todo legalismo que sacrifica al hombre y que le da muerte a la imagen de Dios que hay o que puede quedar en él, por apegarse a ciertas tradiciones que, si somos sinceros, son fruto más de la astucia manipuladora de los poderosos y de los fuertes, deseosos de conservar su preponderancia y su estatus, que de la honestidad y de la justicia que se debe a los débiles. Necesitamos nosotros como cristianos ser conscientes de que ninguna ley puede estar por encima del ser humano, ni siquiera la ley religiosa, pues el mismo Dios con su encarnación, al hacerse uno con nosotros y como nosotros, nos dio como ley suprema la del amor al prójimo, que es a su vez demostración del amor que decimos tenerle a Dios. Es lo que nos enseña San Juan. ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama al hermano a quien ve? Con esto queda claro que la verdadera pureza o impureza no proviene de lo externo, del cumplimiento exacto en nuestro obrar de ciertas normas. Lo que verdaderamente nos hace puros o impuros, o mejor, lo que nos hace agradables a Dios o lo que nos aleja de Él, proviene es de nuestro corazón, de nuestros sentimientos y de nuestras motivaciones interiores. En este sentido es el pecado, el egoísmo, la soberbia y todos esos sentimientos negativos los que nos alejan de Dios y matan su imagen en nosotros. Es admirable la manera tan sabia como el Señor saca a la luz lo falso y vacío que es el modo de actuar de los fariseos.
Su culto es solo aparente, pues los ritos y signos que celebran se hacen solo exteriormente, pero de paso el Señor aprovecha para desenmascarar las actitudes hipócritas que los discípulos de hoy, nosotros, podemos tener, porque no estamos vacunados contra esas tentaciones. Es posible en tantos momentos que observemos ciertos preceptos y que cumplamos exteriormente con muchas normas, pero que al tiempo nuestro corazón esté lleno de motivaciones bien distintas y de sentimientos interiores para nada consecuentes con la vivencia auténtica de nuestra fe. Pidamos al Señor esa gracia especial de la coherencia, de la transparencia en nuestros sentimientos, delante de Dios, delante de nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz domingo para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.